Bienvenidas a La Respuesta es el Amor. Este es un espacio para nosotras, para ser mujeres, compartir lo que nos pasa, lo bueno, lo malo, las alegrías, las penas, todo lo que viene cuando decidimos caminar de la mano del amor de los amores, Jesucristo. Yo soy Beatriz, tu compañera y amiga en este viaje que haremos juntas a los lugares profundos y hermosos de nuestro corazón. Gracias por estar aquí conmigo, espero disfrutes mucho este episodio desde donde quiera que estés escuchando, si es disfrutando de tu café, un agua, un té, limpiando la casa, corriendo en una caminadora, no importa dónde estés, ya estamos juntas y comenzamos. Bienvenidas a este nuevo episodio, qué emoción que ya estamos juntas otra vez. Se viene un episodio muy padre porque saben que soy una mujer muy práctica y me encanta como que... ¿Cómo decirlo? Siento que hay mucha sabiduría allá afuera que podemos aprender. Creo que hay mucha sabiduría que el Señor nos puede regalar. Creo que el Espíritu Santo es poderosísimo, beyond our imagination, o sea, más allá de lo que podamos imaginar. Y me encanta que tengamos como esta revelación personal, ¿no? Pero me fascina cuando podemos llevar como lo que el Señor nos inspira a los demás. Y esto no es algo que Betty hace, esto es algo que todos podemos hacer, que todas podemos hacer. Entonces, me encantan estos pequeños como cápsulas en donde podemos pasar, no sé, de lo práctico al espiritual, de lo espiritual a lo práctico, porque aquí hay como que varios saltos. Pero bueno, sin más ni más, este episodio me gusta mucho. Y para las que han estado aquí desde el principio, ya hay otro episodio que probablemente se llama similar, Palabra del Año o La Palabra del Año. Muy mal yo que no me lo sé. Pero vamos a darle una refrescada y vamos a invitar a todas las que no han escuchado hablar de esto, de la Palabra del Año, a que lo hagan con nosotras. Si tú ya haces esto en tu práctica como espiritual, súper cool, compártelo con nosotros. Va a haber algún post por ahí en las redes sociales de la Palabra del Año y me encantaría que si tienes como tiempo haciendo esto, que nos platicaras de tu experiencia, ¿no? Pero bueno, va que va. Pues, ¿por qué la palabra de un año? ¿Qué significa la palabra de un año? Adentrémonos en el tema. Es una herramienta para crecer en nuestra vida espiritual. Y a crecer como en adentrarnos en el castillo interior que vive dentro de nosotros, como dice Santa Teresa de Ávila. La intención es ser, válgame la redundancia, intencionales con nuestra vida de fe. Creo, y déjame checar mis notas aquí, pero sí, aquí está. Creo que es muy importante ser intencional en todo lo que hacemos, como que vivir la vida que estamos viviendo y no soñar una vida que no tenemos. Creo que poner los pies en la tierra y que eso nos haga sentir bien, porque a veces poner los pies en la tierra significa como ¡oh, ya quiero correr de aquí porque realmente no quiero vivir la vida que estoy viviendo! Y bienvenida al mundo, probablemente todas hemos pasado por ahí, pero eso no es lo importante. O sea, lo importante es, ok, ¿dónde estoy parada? ¿Me gusta lo que estoy viviendo? ¿No me gusta lo que estoy viviendo? Hacer como una asesis, ¿no? Un cuestionamiento de, oye, si me estoy distrayendo demasiado con las redes sociales o con lo que fuera, ¿por qué me estoy distrayendo? Pero es complicado, ¿no? Hacerte como este autojuicio, pues no es tan fácil porque es más fácil correr, ¿no? De lo que no queremos ver. Entonces, como hago un paréntesis para todas las que participaron en el reto de Cuaresma y también para las que no, pues la idea es ser intencionales con nuestra fe. El reto de Cuaresma como es un muy buen lugar también para empezar. Si no lo hiciste, yo creo, y yo lo hice, entonces, bueno, yo y el Espíritu Santo, pero yo creo que no solo se limita a la Cuaresma, lo puedes hacer en cualquier momento de tu vida si quieres crecer en la fe. Pero la palabra del año es como otro recurso. Entonces, la verdad es que en mi camino de fe, y por eso la temporada se llama Viviendo desde la Fe, esto ha sido como algo muy fuerte, el vivir de manera intencional, pero también el hacerle espacio al Señor. Y sí, esto significa tener mi oración diaria, ¿no? Tener un espacio en donde le dedico al Señor un tiempo, aunque sea pequeño, o sea, un tiempo. Si digo que Dios es mi pastor, que Él es la guía de mi vida, oye, pues de manera realista, ¿en tu día a día se refleja eso? ¿En tu día a día hay 5 minutos que le dediques al pastor de tu vida, al maestro de tu vida?
Y si la respuesta ahorita es no, o tal vez, o no lo sé, o qué miedo que me preguntes, no importa. Lo importante es dar el primer paso, ser intencional. Y de nuevo, ahí es donde me emociona mucho esto, porque creo que los recursos prácticos son un buen lugar para empezar y a veces para seguir creciendo, porque no creo que el camino para crecer con el Señor no se trata siempre como de ponerme los flotis, ¿no? El salvavidas. Hay veces en donde yo voy a poder aprender a nadar sola, ¿no? En donde voy a crecer en mi relación con el Señor y tal vez no necesite de tantos recursos prácticos. O habrá veces que después de estar nadando muy bien una temporada ya no sé a dónde ir y me falta dirección. Y de nuevo, estos recursos prácticos son una muy buena idea. Y la inspiración de la palabra del año viene un poco de Marcos 12, del 29 al 30, de nuevo, en donde la palabra del Señor nos dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿No? Le preguntan a Jesús. Claro, porque lo quieren poner como que en evidencia, ¿no? Es una preguntilla como que con doble intención. Pero le preguntan, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? A lo que Jesús contesta, el primero es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y me gusta mucho como leer y releer Marcos 12, 29 al 30, porque creo que es como, bueno, no es una revelación nueva, pues iba a decir una revelación, pero no es una revelación nueva porque está en las tablas de Moisés. O sea, sí, ya sabemos que ese es el primer mandamiento, gracias. Pero como que Jesús lo eleva, ¿no? Eleva este primer mandamiento para decir, sí, o sea, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero lo eleva al decir, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y no sé si les pasa, yo cuando voy a confesar me hago como un examen de conciencia y me repaso los 10 mandamientos y me hago preguntas en cada uno de ellos, ¿no? Y últimamente me quedo bastante trabada en el primero. ¿Estoy realmente poniendo al Señor sobre todas las cosas? ¿Le dedico un tiempo al Señor? El Señor es parte de mis decisiones, el Señor es parte de mi vida, el Señor es parte de mi relación matrimonial, de mi relación con mis hermanos, de mi relación con mis padres. Ese es el lugar que le estoy dando a Dios. Y antes de irme pero es que yo me puse a chismear con una amiga y hablamos bien mal de otra. O sea, antes de llegar como que a ese mandamiento, a no matarás, me quedo en el primero. Me quedo en el primero y me sigo cuestionando como, no sé. Y pues el no sé es un poco no. Si no sabes, más bien si estás como dudosa, tal vez la respuesta sea no. Y es fuerte, ¿no? Porque este es el primer mandamiento. De nuevo, en este ejercicio que les platico como del examen de conciencia, si no puedo pasar del primero, que es el más importante, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, de nuevo, como esta invitación a poner los pies sobre de la tierra y decir, ¿qué me dice esto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Siendo honestas, tú y yo aquí en este espacio, ¿realmente el Señor está ahí? Y si la respuesta es, de nuevo, no sé, tal vez, no pasa nada. Creo que lo importante es reconocer que esta es la meta, ¿no? Ojalá la meta para nuestra vida, que todos los días querramos vivir de esta manera. Pero que no pasa nada si no estamos ahí. Es un camino para llegar ahí. Tal vez retrocedamos y volvamos a avanzar. Pero esa tiene que ser la meta. Porque si el Señor no es la fuente de inspiración de mi vida, si el Señor no está como lo primero en mi vida, no es truly, así no es verdaderamente mi Dios, mi único Señor, pues entonces, ¿qué está pasando? ¿Y cómo puedo llegar ahí? Porque ese es el primer mandamiento. Es fundamental. Y de ahí también sale lo demás. Probablemente no estoy pudiendo avanzar, probablemente estoy teniendo problemas porque esta parte, la parte primordial, no está sucediendo.
esto se ve diferente en la vida de todas nosotras. Y cada etapa de nuestra vida es distinta y se refleja distinto, pero trata de pensar en ti en este momento. Y trata de pensar en tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas. ¿Dónde están? Ok, una pregunta muy grande, ¿no? De nuevo, me encantan los recursos prácticos. ¿Cómo pasamos de esto a dar el primer paso? Entonces, ¿cómo hacerle para ordenar todas estas? Porque, ¿cómo le hago para que trabajen juntas, ¿no? Que se ordenen a Dios, que me ayuden a caminar a esta meta en donde el Señor sí es mi Dios, mi Señor y lo primero en mi vida. Entonces, yo sé que se llama palabra del año y que vamos un poco tarde en el año natural, pero nunca es tarde para empezar a crecer en nuestra fe, para tratar de ponerle orden a nuestra vida espiritual y a nuestra vida en general. Entonces, pensemos que hoy es el día 1 y siempre puede ser el día 1. Mientras haya día 2, 3, 4 y lleguemos como a la meta, eso será perfecto. Entonces, te propongo que a partir de hoy, o de cuando tú te sientas lista, cuentes 6 meses o cuentes un año, ¿no? Un año natural. Y te propongas este viaje como para crecer en el Señor, de ponerlo en el primer lugar, de crecer, ¿no? Y eso se llama, o en pocas palabras, eso es la palabra del año. Encaminar mi vida al Señor, crecer en el Señor y crecer en mi camino espiritual, ¿no? En mi caminar espiritual. Entonces, pasemos a la parte como padre, porque ¿cómo armar la palabra del año? ¿Cómo llegar a la palabra del año? 5 pasos muy fáciles y te los voy a ir platicando así sencillo. Paso número 1, buscar la voz del Señor. ¿Cómo se ve esto para mí? Me encanta que el Señor tiene maneras como distintas y universales, únicas de relacionarse con cada una de nosotras. Entonces, pregúntate, ¿cómo es que escuchas mejor la voz del Señor? ¿En dónde escuchas mejor la voz de Dios? Probablemente ahorita estés en un lugar en donde, oye, es que no escucho la voz de Dios, pero trata de hacer memoria. ¿Por qué le dijiste que sí a Cristo? ¿Por qué te interesó caminar en el Señor? ¿De dónde escuchaste esa primera vez? Y puede ser la voz de alguien, algún director espiritual, guía espiritual. Puede ser que en la adoración, en las horas santas. Puede ser que en la misa, a través de la lectura de la palabra o lectura espiritual, leyendo la vida de algún santo. ¿En dónde fue que has escuchado mejor la voz del Señor? ¿En tu apostolado, tu grupo de oración o tu comunidad? ¿En dónde es que mejor escuchas la voz del Señor? Y te propongo, pues, hacer un hincapié. Primera semana de estos 6 meses o de este año, escuchar la voz del Señor y tratar de ver qué te dice. No sé si es la experiencia de todas ustedes, pero yo he tenido momentos en mi vida en donde claramente escucho la voz de Dios, en donde siento, y de nuevo, esto es personal tal vez, pero siento que el Señor me exhorta a ir hacia una dirección o a hacer alguna cosa o con mucho amor me habla de un tema en específico, ¿no? Y de nuevo, esto es a través de un director espiritual, en la misa, en la lectura de la palabra. Hay mucha como que disposición, o sea, claramente uno tiene que estar en ese canal, ¿no? Entonces, por eso nos estamos tuneando en ese canal. Estamos entrándole al canal en donde escuchamos más la voz de Dios. Entonces, ni modo, solo tengo mi ejemplo personal para contarles. Algún día traeré a alguien aquí para que les platique de su historia con la palabra del año, pero hoy van a tener la mía. Entonces, yo soy muy sensible a la palabra del Señor, punto. O sea, perdón, escucharlo en la palabra, en la lectura bíblica y en la lectura espiritual. O sea, a través de la vida de los santos o a través de sus escritos. Yo siento que ciertas frases o ciertas cosas como son para mí, o sea, que el Señor me está hablando a través de ellas, ¿no? Y entonces esos 2 recursos son muy, muy importantes para mí cuando quiero como conocer la voluntad del Señor para mí. Entonces, yo me concentro en esas 2. En lo que estoy leyendo, casi siempre estoy leyendo algún libro espiritual, o en algún estudio bíblico, ¿no? Y trato de que el Señor a través de eso me hable. Entonces, número 1, buscar la voz del Señor y disponer un tiempo específico.
planeemos que en estos 6 meses, esta primera semana o 2 semanas van a hacer eso, disponernos a escuchar la voz de Dios. Y pregúntate, ¿hay una línea clara? ¿Hay como algo que he sentido que el Señor como me ha estado diciendo? Si no, pídele al Señor una línea clara. Todo lo que, o sea, lo que sea bueno, el Señor no lo concederá, y más esto, ¿no? Señor, me quiero acercar a ti, dime qué hacer. El Señor nos responderá. Entonces, con mucha fe, acercarnos también al Señor y decir, Señor, guíame. ¿En qué puedo crecer este año o estos 6 meses, no? ¿Hay algo en tu vida que quieras trabajar en específico? También podemos partir de ahí. Oye, es que he tenido problema tras problema tras problema porque soy muy exigente con las demás personas. Oye, pues entonces pongo esto en los pies del Señor y digo, Padre, ¿qué significa esto? O sea, ¿por qué sigo teniendo el mismo problema? ¿Por qué me sigo cayendo en lo mismo? ¿Por qué en mi noviazgo? ¿Por qué en mi matrimonio siempre pasa esto? Caigo en el mismo problema. Oye, tal vez esa sea un área que sea buena, ¿no? Para dedicar a la palabra del año, a este viaje intencional de crecimiento espiritual. Entonces, primer paso, buscar la palabra de Dios y disponer un tiempo para esto. Paso número 2 o etapa número 2. ¿Qué me está pasando? ¿Qué está pasando en mi vida y alrededor? Y entonces ponernos unas lupas en los ojos para ser muy críticas con lo que está pasando, ¿no? Y empezar a filtrar lo que he escuchado por parte del Señor a la luz de esto, a lo que también está pasando en mi vida, ¿no? Muy bien, yo les platico que, es que tengo aquí mis notas, yo les platico que mi palabra del año pasado fue la paciencia, ¿no? Y el Señor me habló muy claro, inclusive en mi comunidad, en mi grupo de mujeres, de repente se acercaba mi responsable pastoral y me decía, yo creo que el Señor quiere esto para ti, he estado orando por ti. Y me habla mucho de la paciencia y yo decía, Santo Padre, ¿por qué le revelas mis secretos a los demás? No. Le doy gracias al Señor por esa sensibilidad de mis líderes, por esa sensibilidad en mi corazón, porque creo que es un don hermoso el que el Señor nos revele cuando le pedimos. Entonces, por eso las invito a pedirle esta sensibilidad como a lo que está pasando en nuestro interior. Pero bueno, fue la paciencia y ese fue como mucha de mi oración estuvo dedicada a eso, ¿no? A Padre Santo, ayúdame a ser paciente, ayúdame a identificar, o sea, a que se hagan claras esas oportunidades donde no soy paciente y donde pudiera ser paciente, ¿no? Entonces, esa fue la palabra del año pasado. Y yo sentía que muchas cosas se orientaban hacia allá. Y este año, cuando hice este mismo ejercicio de la palabra del año, estaba como, válgame la redundancia del año y el año, pero estaba pensando como en qué estaba pasando en mi vida, ¿no? Y pues trayendo a colación lo que hablábamos en el paso 1 de escuchar al Señor. Y sentía en mi vida que había muchas oportunidades en donde yo podía crecer en la humildad, en donde estaba siendo de alguna manera como soberbia, en donde estaba viendo mucho por mí y no por los demás. Y no se diga como los demás como el prójimo así muy lejano, ¿no? Sino el prójimo cercano, el próximo. Entonces, y me sentía como que sentía que el Señor me hablaba en esa línea, ¿no? Cuando hacía algún estudio bíblico, como que las historias de los personajes en la Biblia me empezaban como a saltar mucho, ¿no? Como, chis, ¿por qué hizo esto? O ¿cómo es que se dejó de esta manera tal persona? O cualquier cosa, ¿no? Estaba leí la historia de varios santos y como que pasaba eso, ¿no? ¿Pero por qué se dejó que le hicieran no sé cuál? Y como que muchas situaciones empezaron a resonar hacia allá, ¿no? Y sí, también en mi oración como que sentía mucho como este anhelo por ser más humilde y por ser más sencilla de corazón, ¿no? No porque fuera la más pecadora y la más mala, pero porque creo que como que sentía una sensibilidad del espíritu hacia esa área. De nuevo, porque si uno se pone manos a la obra y le empieza a pedir al Señor que le revele cosas, sobre todo de cómo puede crecer en su vida espiritual, pues claro que el Señor que nos ama se va a poner manos a la obra. Y entonces sentía, ya les he platicado mucho que como mi santo patrono personal es San Francisco de Asís, y sentía mucho como esta claridad de mente y de intención y de corazón que San Francisco tiene y que yo no sentía en mi vida, o sea, que yo sentía que no tengo. Y era como, Padre, o sea, qué padre, Padre Santo, qué padre ser así.
más sencilla, sin estar cargando tantas cosas, ¿no? Y sobre todo esta humildad en el sentido de decir, yo soy pequeña, Señor, pero tú eres grande. Como de verme de esta manera, de darle el lugar al Padre. Entonces esa fue mi línea, ¿no? Al empezar a filtrar lo que yo escuchaba por parte del Señor y lo que estaba pasando en mi vida, llegué a la palabra humildad. Y no nada más, yo no siento que nada más llegara, yo sentí que la escuché por parte del Señor, ¿no? Y entonces al empezar como a filtrar, a ponerme estas lupas en los ojos, empecé a pensar en los pies de Cristo, ¿no? Y en reconocer mi lugar, ¿no? O sea, cuando están lavando bueno, más bien como después de romper el perfume a los pies de Cristo y que empiezan a lavar o a secar ese perfume con el cabello, como esa posición, o sea, como a decir, yo soy menos, Señor, y yo quiero darte mi vida, como esa humildad, ¿no? Y ese corazón humilde. También pensaba mucho como en en estos problemas que venían a mí por pensar demasiado en mí, ¿no? Y no en los demás. Y sentía mucho como de nuevo Señor, ayúdame a parar esto, a ponerte en tu lugar y a ponerme en mi lugar. Y no tanto como nos decían nuestros papás, de te voy a poner en tu lugar, sino a yo voluntariamente quererlo y amarlo, ¿no? Y entonces vino esta palabra humildad a mi mente y encontré una frase muy bonita en inglés, the joy of self-forgetfulness, como la alegría que viene de olvidarme de mí misma. Y también encontré una frase como de C.S. Lewis que me ayudó como también a entender que sí era esta la palabra. Y en inglés dice, humility is not thinking less of yourself. Humildad no es pensar menos de ti. It's thinking of yourself less. Es pensar menos de ti. O sea, pensar menos tiempo en ti. Y me gustó mucho y terminó de solidificar esta idea de que humildad era la palabra para mi año. Entonces, esa fue la etapa número 2, que es una muy buena, filtrar, como hacer un análisis de todo lo que escuché en la etapa 1, que fue buscar la voz del Señor. 3, manos a la obra. Soy una persona muy visual y creo que lo visual es como vemos y recibimos el mundo, o sea, en mayor porcentaje. Y entonces es una invitación, aunque digas que eres creativa o no, no importa, a poner manos a la obra. Eso que filtraste, eso que te ayudó a llegar a la palabra del año, que lo pongas en un collage. Y hay muchos programas que podemos usar. A mí me gusta mucho usar Canva porque es gratis y es sencillo, pero lo puedes inclusive hacer físico. La idea es que todo esto que sentiste y viste, de alguna manera lo colecciones en algo que puedas ver, que te pueda recordar, que le pueda recordar a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestras fuerzas, que esto es lo más importante, que esto es importante. Y entonces, de nuevo, te invito a ser creativa, haz lo que sea mejor y más bueno para ti, pero a que crees un collage en donde se refleje esta palabra del año y lo que quieres alcanzar. No nada más tal vez como que lo malo de la palabra del año, sino lo bueno. Y yo tengo en mi collage, lo tengo como fondo de pantalla, pero tengo en mi collage fotos de San Francisco de Asís, tengo una foto del Papa Francisco como en una posición orante, tengo fotos como de una niña acercándose a Dios, ¿no? Esta posición también de decir, Padre, yo soy pequeña y tú eres grande, y se los voy a poner por ahí, por redes sociales, pero por Instagram. Pero te invito a que este collage lo tengas como fondo de pantalla de tu computadora, de tu celular, que lo imprimas, que lo pongas en tu Biblia, en tu diario espiritual, que lo pongas en donde lo puedas ver, inclusive en tu espejo, en tu closet, que sea un recordatorio tangible de este viaje intencional que queremos empezar en nuestra vida espiritual. De nuevo, son recursos prácticos que ponemos a trabajar para nosotras, que nos están ayudando a caminar hacia Cristo. Número 4, hazlo parte de tu oración y de tu vida en este año. Digo año entre comillas, porque puede ser un tiempo específico. Decíamos al inicio 6 meses, puede ser un año, puede ser menos, puede ser el tiempo que tú le quieras dedicar, pero creo que 6 meses es un buen tiempo. Entonces, hazlo parte de tu oración. ¿Cómo puedo crecer, en mi caso, en humildad en esta situación? O sea, cuando esté enfrentando una situación, hacer una pausa y decir, a ver. ¿Cómo puedo, Señor, crecer en humildad en esta situación? ¿Cómo me comportaría de manera humilde en esta situación? Hablarlo con tu director espiritual, con tu líder pastoral, con tu guía espiritual, tu líder de grupo de oración, como se vea en tu vida, la persona a la que quieras recurrir, pero que platiques de este viaje en estos 6 meses, en este año con esta persona,
para que de nuevo tal vez encuentres como el accountability que necesitas, como esa rendición de cuentas de si estoy haciendo nada si estoy haciendo algo o me estoy medio que haciendo loca en este viaje de la palabra del año, ¿no? Entonces, sí, buscar libros espirituales en esta línea también es súper bueno y complementa de manera muy padre el viaje, ¿no? Que ya decidimos emprender. Y por último, en este cuarto paso, estar atento a la voz del Señor. O sea, así como lo hicimos en la etapa 1, que dedicamos tiempo a decir, Señor, ¿qué me quieres decir? Pues también dedicar tiempos específicos, ¿no? Cada viernes, o más bien cada jueves, ir a la hora santa, ir a confesión de manera, bisemanal o una vez al mes. Como que encontrar espacios en donde voy a preguntarle al Señor sobre esta área en específico y de manera intencional. Los tengo calendarizados, tal vez. Y último punto, el punto número 5, la etapa número 5 de este caminar de la palabra del año es disfruta del camino. Creo que es importante como recalcar que la meta no es solo, para mí en este caso, ser más humilde, sino la meta es que por 6 meses o por un año me dispuse a caminar con Cristo y a dejarlo acompañarme en esta aventura. No le cerré la puerta, sino que le abrí la puerta y quise crecer junto con Él para alcanzarlo. Creo que eso es lo más bonito, no que en 6 meses puedo decir que soy más humilde, porque pues, ¿cuáles son los KPIs ahí? O sea, ¿cómo estoy midiendo? Sí, no. Creo que lo más bonito es que me dispuse por 6 meses y es un viaje de toda la vida, pero durante 6 meses a crecer, a conocer, a retar a las ideas que tengo en mente, ¿no? Y que me hago a veces de mí misma o de Dios. Eso es lo más bonito, el disfrutar de este camino para crecer en amistad con Cristo, para enamorarme más de Cristo, más de la iglesia, más del llamado, más de, experimentar más sed y también saciedad. Entonces, saciedad de esa agua que Cristo nos regala. Entonces, pues sí, a mí me encanta este ejercicio de la palabra en un año. De nuevo, creo que es un vehículo práctico con pasos a seguir que nos invita a crecer. Pero pues está para ti, o sea, haz de él lo que sea mejor para ti, cómo se ve mejor para ti. Pero me encanta que tenemos estos recursos prácticos, como que a veces nos podemos sentir perdidas en nuestro caminar con el Señor, y es para mí en estos últimos 3 años que he empezado a hacer esto de la palabra del año, pues me ha ayudado mucho como a direccionar mi caminar con el Señor, voy a repetir esta palabra siempre porque me encanta, pero ser intencional con mi tiempo, con mis acciones, con mis pensamientos, que lo que haga tenga dirección y que esa dirección esté apuntando hacia Cristo. Entonces, pues espero que este recurso haya sido y sea de mucho beneficio. Platícame tus dudas, inquietudes por allá por Instagram. Va a haber algún post relacionado con esto. Entonces, platícame qué piensas. Compártelo con alguien que sepas que necesita esta estructura, estas rueditas o estos flotis o este salvavidas para salir del paso. Y pues bueno, nos vemos a la próxima. Gracias por acompañarme en este episodio y por caminar conmigo hacia Cristo. Sígueme en Instagram como @respuestaeselamor y continuemos la conversación por allá. Si tienes dudas, comentarios, ideas, cualquier cosa, puedes mandarnos un correo a respuestaeselamor@gmail.com. Comparte este episodio con tus amigas y con quien crees que necesita escucharlo. Cada vez somos más y eso es muy emocionante. Te pido que ores por este podcast y por todo el equipo que hace posible que este espacio exista para ti y para mí. Cuenta con nuestra oración por ti y por tus intenciones. Estamos juntas en esto. Te quiero, te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Paz y bien.